Washington Yepes y Licenia Espinel comparten un diálogo con la invitada. En Punto Noticias hablamos de... Serían más de 250,000 firmas recolectadas en 168 países las que se entregaron en la Fiscalía General para que se investiguen denuncias por un supuesto hostigamiento y hasta amenazas de muerte a mujeres dirigentes de la Amazonía. Este lunes 9 de marzo de 2020, varias integrantes del colectivo Mujeres Amazónicas acudieron hasta la Fiscalía para entregar estas rúbricas que se recogieron con el respaldo de la organización extranjera Amnistía Internacional, defensora de derechos humanos. El objetivo, según Andrés Rangel, representante de Amnistía Internacional, es que la Fiscalía tramite las denuncias presentadas por las mujeres amazónicas, en especial las de 4 de ellas que han sido amenazadas de muerte. Ellas son Patricia Hualinga, Nema Grefa, Margot Escobar y Salomé Aranda, quienes narraron el supuesto hostigamiento que se inició en el 2013 cuando empezaron a denunciar sobre la afectación ambiental a sus territorios, así como la concesión de campos para la explotación petrolera. Con 38 para hablar sobre este tema. Está en estudios María José Beramendi, investigadora para Sudamérica de Amnistía Internacional. Y le vamos a hacer la siguiente pregunta a nuestra audiencia que nos sigue en redes sociales. Así es, 7 de la mañana con 38 minutos. ¿Cree que los defensores de derechos humanos y de la naturaleza están en riesgo en Ecuador? Esa es la interrogante que les planteamos, amigos oyentes, a quienes nos siguen también a través de nuestras redes sociales para que se pronuncien. La misma interrogante se la trasladamos a la representante de Amnistía Internacional, a María José Beramendi, investigadora para Sudamérica de esta ONG. Buenos días, gracias por estar en la primera entrega de Punto Noticias. Buenos días, muchas gracias por la invitación. Efectivamente, desde Amnistía Internacional expresamos una preocupación porque consideramos que las personas defensoras de derechos humanos en el Ecuador están en riesgo. En la medida en que no se investiguen efectivamente los crímenes, no se produzcan sanciones, no se identifiquen a los responsables, los crímenes permanecen en la impunidad y en esa medida las personas defensoras de derechos humanos continúan estando en riesgo. Ahora, a los testimonios que ustedes han recibido de estas 4 dirigentes, estas 4 mujeres amazónicas, ¿han sido debidamente comprobados y están en conocimiento del Estado ecuatoriano? Exactamente. Cuéntenos, relátenos un poquito. Claro que sí. A lo largo del año 2008 y inicios del 2019, las 4 mujeres amazónicas, Margot, Salomé, Patricia y Nema, sufrieron ataques, amenazas de muerte, hostigamientos de diferente tipo. Algunas de ellas recibieron amenazas, una amenaza que se colgó inclusive vía redes sociales, a Nema, por ejemplo. Margot y Salomé, su casa fue apedreada en altas horas de la noche. Patricia se asomó después de que apedrearon su casa y rompieron los vidrios, vio a la persona que salía corriendo, inmediatamente dijo, esa es la persona regresó, la insultó y le dijo, la próxima vez te voy a matar. Con Salomé ocurre una situación similar, le apedrean su casa, ella vivía en una casa de tablas, entonces apedrean su casa y después apedrean la casa de las vecinas, ella sale, conversa con las vecinas y la persona huye. Y en el caso de Margot Escobar, que es un caso muy emblemático porque la casa donde vive Margot Escobar es la casa donde el colectivo de mujeres amazónicas se reúne en Puyo. Y la casa de Margot fue incendiada. Y los bomberos hicieron un peritaje y determinaron que el incendio fue efectivamente provocado. Todos estos ataques y estas amenazas han sido debidamente denunciadas ante la Fiscalía General del Estado. Sin embargo, ya ha transcurrido casi 2 años, 1 año y medio, 2 años de estos ataques, de estas amenazas de muerte, y los hechos no han sido debidamente investigados. ¿Cuál es la preocupación de Amnistía Internacional en este sentido? Las 4 mujeres amazónicas son mujeres lideresas, son mujeres defensoras de la tierra, territorio, el ambiente, mujeres que han sido muy públicas en su defensa de derechos
derechos humanos y de sus territorios, y que evidentemente realizan una defensa que afecta o que puede afectar intereses políticos y económicos del Estado. Lamentablemente, la Fiscalía, cuando investiga este tipo de crímenes, este tipo de amenazas, las investiga como si fueran cualquier delito común, como si se tratara de cualquier persona, y no toma en cuenta en sus líneas de investigación la labor de defensa de derechos humanos de la naturaleza que realizan estas 4 mujeres. Aparte, Además que se toma su tiempo, ¿no? Porque la Fiscalía en algunos casos es absolutamente rápida y en otros, como en estos, por ejemplo, mira que han pasado 2 años, hay casos, un emblemático que está justamente el momento que es noticia en el país, que es el caso Sobornos, que lo ha hecho, pero de una manera absolutamente rápida. Pero en este caso, en el caso de las lideresas indígenas, 2 años y esa investigación está durmiendo. Ayer conversaba precisamente con Patricia Hualinga y ella me decía que la Fiscalía se había nuevamente comprometido a que va a enviar sus investigadores al territorio para tratar de iniciar la investigación, después de 2 años que ellas siguen siendo perseguidas. Exacto, y pasemos a los casos contra personas defensoras de derechos humanos, justo lo que usted mencionaba, como en algunos casos la Fiscalía se mueve con mucha celeridad y en otros toma mucho tiempo. Cuando las personas defensoras de derechos humanos reciben ataques infundados y les abren procesos penales infundados, estos procesos penales avanzan muy rápidamente. Irónicamente, cuando las personas defensoras de derechos humanos son víctimas de los crímenes, estos crímenes no se investigan con la misma celeridad. ahora hay que analizar también, y me parece que esto es lo más grave, la similitud de las acciones de amedrentamiento, de hostigamiento a lideresas y a líderes sociales que se producen en otros países, en Bolivia, en Colombia. Allá los asesinan, pero acá estamos entrando en una Estamos vorágine cerca de ese escenario. que en un momento dado puede desembocar en escenarios tan cruentos como aquellos. ¿Esto acaso es lo que más debe preocuparnos, no es cierto? Evidentemente nos preocupa mucho y sin ir a digamos, sin necesidad de comparar y entendiendo el contexto ecuatoriano y la situación actual en el Ecuador, nos preocupa mucho porque vemos que esta situación de riesgo se está acrecentando. Y justamente a partir de esa situación de riesgo es que Amnistía Internacional le hace un pedido muy concreto al Estado ecuatoriano, y es que diseñe e implemente una política pública de protección de personas defensoras de derechos humanos que tomen en cuenta el riesgo al que están sometidas estas personas. Como vemos en los casos de las 4 mujeres amazónicas, ellas ponen en riesgo su vida para defender los derechos humanos, y es por ello que el Estado tiene que comprometerse de manera urgente con la implementación de esta política. Justo en estos días hemos tenido reuniones con autoridades, con la Fiscalía General del Estado, con la Defensoría del Pueblo, con la Secretaría de Derechos Humanos, y nos informan que se ha conformado una mesa de trabajo de personas defensoras de derechos humanos donde participan una serie de instituciones, y que en esa mesa se estaría avanzando hacia un plan de protección de personas defensoras y que esperarían tenerlo listo en algún momento de este año. Lo consideramos un avance importante. Quisiéramos ver esa política, ese plan hecho realidad, pero mientras tanto, el Estado tiene que tomar acciones concretas. No podemos esperar a que la política se implemente o se haga pública y se implemente para que las personas defensoras sigan estando en riesgo. Y ahí creemos que hay un elemento muy importante, el reconocimiento de las personas defensoras, de la labor que realizan. Desde las más altas autoridades tienen que reconocer que las personas defensoras de derechos humanos realizan una labor legítima para que lo puedan hacer en un ambiente libre de hostigamientos. ¿En realidad tienen esperanzas de que el Estado ecuatoriano cumpla con las sugerencias o las peticiones que ustedes han hecho, tomando en cuenta que hay peticiones también de otros organismos como la misma Comisión Interamericana de Derechos Humanos que los ha hecho al Estado, sobre todo en relación a las protestas de octubre pasado, para que garantice una investigación justa, ecuánime, objetiva, para que haya una reparación de las víctimas de la violencia estatal y de la violencia de los manifestantes también? Sin embargo, eso prácticamente no ha avanzado porque el Estado no quiere aceptar el informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Por ejemplo, ustedes en base a este escenario, le pregunto, ¿ustedes tienen realmente esperanzas de que el Estado pueda acoger estas sugerencias o estas peticiones que ustedes han venido a hacerle en persona? Creemos que hay un clamor público de que se haga. Las más de 250,000 firmas en apoyo a las mujeres amazónicas son un ejemplo de ello. Lo que podemos decir es que nos
recibimos con satisfacción el hecho de que se haya iniciado un trabajo en ese sentido, esta mesa de trabajo, y que desde Amnistía Internacional vamos a dar seguimiento muy cercano a que esto se haga realidad. Si es que el Estado ecuatoriano ha expresado públicamente y lo ha hecho a nosotros un compromiso de que esta política ojalá se pueda implementar en el año 2020, desde Amnistía vamos a estar muy vigilantes a que eso se haga realidad. Ahora, es evidente que este hostigamiento se da por causas que están involucradas, en las que están involucradas grandes intereses, porque estas mujeres defienden, por ejemplo, los derechos de la naturaleza, defienden que que el extractivismo no acabe con su hábitat, defienden el derecho al agua. Ellas han dicho que las actividades petroleras y mineras han traído pobreza y problemas para los pueblos amazónicos. Y entonces me parece importante también que se identifique a los autores, a quienes están tras de estas agresiones a las mujeres. ¿Se ha hecho algo en ese sentido? No, y esa es justamente una de las preocupaciones. Era justo lo que yo mencionaba al inicio. Se tiene que tomar en cuenta cuáles son los móviles. La Fiscalía tiene que investigar cuáles son los móviles detrás de estos ataques. Como les decía, ellas defienden derechos que muchas veces afectan grandes intereses políticos y económicos. Y la Fiscalía debe tener en cuenta como una de sus líneas de investigación justamente esa defensa y poder identificar quiénes son los autores de estos crímenes. Ahora, ustedes han hecho una revisión de todo lo que ocurre en Ecuador, no solo de este caso en específico. ¿Cuál es la evaluación que ustedes tienen del tratamiento de los derechos humanos en Ecuador? ¿Cómo ustedes miran? Dentro de casa hay sectores que aseguran que los derechos humanos en el Ecuador se han deteriorado durante estos últimos años. ¿Cuál es la visión que ustedes tienen respecto al tema de derechos humanos en el Ecuador? Bueno, concretamente tenemos una preocupación respecto al deterioro en cuanto a la protección de personas defensoras de derechos humanos. Ahí hemos expresado una preocupación muy concreta y creemos que en los últimos meses estos hostigamientos, estas amenazas han ido en aumento. Y esa es una preocupación muy concreta. Y evidentemente tenemos una preocupación concreta con relación a los hechos de violencia que se registraron en el paro nacional de octubre del año pasado. Nosotros desde Amnistía Internacional emitimos un comunicado de prensa en el que llamábamos al Estado a cesar cualquier uso excesivo y arbitrario de la fuerza, cualquier uso ilegal de la fuerza. De hecho, documentamos a través de evidencia videográfica algunas instancias concretas en las que la policía hizo uso ilegal de la fuerza y las personas resultaron heridas. Creemos que cualquier hecho de violencia cometido en el contexto del paro nacional de octubre debe ser investigado y sancionado adecuadamente. Ustedes van a presentar el día jueves una especie de conclusión, una rueda de prensa con lo que han visto durante su estancia en el país. ¿Puede adelantarnos algo de esas conclusiones? Bueno, en realidad lo queremos presentar cuáles han sido los resultados de estas reuniones con las autoridades, en concreto con las reuniones que hemos tenido con organizaciones de la sociedad civil y un poco qué es lo que esperamos de aquí en adelante en cuanto a los compromisos que ha asumido y que pueda asumir el Estado ecuatoriano. ¿Y qué se puede hacer para también pronunciarse o investigar esta violación tan perversa de los derechos humanos cuando un trabajador es despedido, como está sucediendo en el Ecuador y va a seguir sucediendo en los próximos días? Es decir, un trabajador que se queda sin empleo, sin posibilidad de mantener a sus hijos, está siendo violentado en sus derechos humanos de la forma más brutal, aunque podría decirse de manera pasiva, porque no es violentado físicamente. Y sobre esa violación a los derechos humanos, ¿qué se dice? Casi nunca se dice nada. Y esto me parece tremendo a mí. No sé si le hago un cuestionamiento, porque le pediría que también se investigue esa violación a los derechos humanos, de los derechos de los trabajadores, que van a ser despedidos de manera brutal en los próximos días. Bueno, efectivamente toda violación de derechos humanos debe ser investigada. Las violaciones de derechos humanos no se limitan a la violencia física. Y los derechos laborales son derechos consagrados en instrumentos internacionales de protección de derechos humanos. Por lo tanto, cualquier violación de derechos humanos debe ser debidamente investigada por las autoridades. Respecto sobre el punto concreto de las medidas de austeridad, Amnistía Internacional se ha pronunciado específicamente
específicamente sobre el tema de las medidas de austeridad y ha señalado que estas deben ser adoptadas tomando en cuenta el derecho internacional de derechos humanos, de los derechos humanos, que deben ser razonables, que deben ser temporales y que deben siempre ser consultadas y que se deben haber evaluado siempre las alternativas menos lesivas para las personas. ¿Y cree que en este caso pasó eso? ¿Han cumplido todos estos requisitos que usted menciona? No hemos hecho una evaluación de las háganla, por favor. No hemos hecho una evaluación de las más recientes medidas de austeridad dictadas hace algunas horas. Sin embargo, sí reiteramos que el derecho internacional de los derechos humanos trae estándares muy específicos respecto a cómo deben ser adoptadas estas medidas. ¿Piensan en un futuro cercano analizarlas, pronunciarse? Es un tema al que estamos haciendo seguimiento cercano. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias por la invitación. El diálogo que hemos sostenido con nuestra invitada. Y las 4 mujeres, por cierto, ¿han seguido siendo hostigadas en estos últimos días o las cosas se han calmado? Justamente ellas 4 señalan que en los últimos meses no han recibido ninguna amenaza concreta. Sin embargo, nuestra preocupación es que al no identificarse y sancionarse los responsables y mantenerse los crímenes en la impunidad, ellas permanecen en una situación de riesgo y en cualquier momento pueden recibir algún nuevo ataque o alguna amenaza. El hecho que ustedes pidan garantías para que se respeten esos derechos, en lo concreto, ¿en qué se convierte? ¿En que les den vigilancia policial? ¿En que les den resguardo? ¿En que se les, indemnice por los daños causados? ¿Qué se busca? ¿Qué implica, claro? La investigación tiene que llevar a que se sepa la verdad de lo que ocurrió, a que se haga justicia sobre los crímenes cometidos contra ellos y que se les repare adecuadamente. Y en los términos específicos de protección, cuando hablamos de protección, cualquier medida de protección que adopte el Estado para ellas, sea la vigilancia policial, medios de comunicación, tiene que ser concertada con las personas protegidas. Este es un principio básico de las medidas de protección dictadas a favor de personas defensoras de derechos humanos. Un tema que se me escapaba, libertad de expresión. Ayer el presidente de la República decía en la mañana, ¿no?, que uno de sus principales predicamentos es el respeto a la libertad de expresión. Y no es así. Esta misma emisora ha sido cerrada 2 veces y quieren ir por la tercera. Todo el personal está siendo investigado, enjuiciado en una unidad de crimen organizado nacional e internacional. ¿Qué puede hacer Amnistía Internacional para también un poco velar por este derecho fundamental como es el de la libertad de expresión? Bueno, los medios de comunicación y las personas que ejercen el periodismo cumplen una labor fundamental en cualquier sociedad democrática. Y eso lo establece, el derecho a la libertad de expresión está consagrado en la Convención Americana de Derechos Humanos, existen los principios sobre libertad de expresión y este derecho es un derecho que debe ser garantizado y que debe ser protegido. Y cualquier violación del derecho a la libertad de expresión debe ser denunciada y debe ser investigada adecuadamente y los responsables debidamente sancionados. Mire que ayer la Fiscalía General del Estado emitió un comunicado amenazando a la ciudadanía de que cuidado hable, cuidado se pronuncie, porque eventualmente va a haber medidas económicas, estarás encalladitos más o menos, ¿no? Porque si no les caemos, eso es inaudito. Eso es inconcebible. Justamente, ¿qué hacer ante eso? Justamente, y esto me regresa al tema importante del reconocimiento. El reconocimiento de la labor legítima que realizan las personas defensoras de derechos humanos, los medios de comunicación, las personas que ejercen el periodismo. Este reconocimiento debe venir desde las más altas autoridades del Estado, del presidente de la República y de todos sus ministros y ministras y de todas las autoridades, porque solo ese reconocimiento va a garantizar que las personas defensoras de derechos humanos, que los medios de comunicación, que las personas que ejercen el periodismo lo puedan hacer en un ambiente libre de represalias. Y de censura. Porque evidentemente la Fiscalía está llamada a investigar los delitos, pero pronunciarse, hablar, el pronunciamiento libérrimo de la ciudadanía no puede ser censurado, peor aún sancionado por la Fiscalía, por favor.
Bueno, estamos en un estado de cosas bastante preocupantes. Muchas gracias nuevamente. Muchas gracias. A María José Veramendi, investigadora para Sudamérica de Amnistía Internacional, por haber estado aquí. Muchas gracias. Le agradecemos por su visita y les vamos a contar qué nos respondieron nuestros amigos oyentes y quienes nos siguen a través de redes sociales a la consulta que les hicimos al inicio de este diálogo, que consistió en lo siguiente: ¿cree que los defensores de derechos humanos y de la naturaleza están en riesgo en Ecuador? Un 90% ha señalado que sí, frente a un 10% que ha dicho que no. Esa es la opinión de la gente. Así están las cosas. Preocupante. Y la credibilidad del régimen más o menos bordea estas cifras, ¿verdad? Incluso es menos. Un 8% le cree al presidente de la República. 7:57 minutos, ya volvemos.